Shalom, shalom, estimada Iglesia en línea UNBJ, prédicas directas al corazón aquí en el canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a una prédica de la palabra de Dios. Recuerden suscribirse, darle me gusta, like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones que diga todas para que te lleguen nuestros videos, una alarma unos minutos antes que vamos a estrenar alguno de nuestros contenidos aquí en esta iglesia UNBJ, que significa una nueva vida. Jesucristo, bienvenidos a todos. Les recuerdo que yo soy Patti Ramos, predicadora de la palabra de Dios, de la palabra profética. Así que bienvenidos a todos y vamos a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra de revelación para este momento que necesitamos entender la dimensión del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces con esa oración. Padre eterno, yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que harás en mi vida, gracias por la vida de mis hijos, por la vida de mi familia. Te pido en esta hora que los cubras con tu poderosa sangre desde la cabeza hasta los pies, que cubras a todas las personas que nos acompañan en esta hora, los lugares a donde nos permites llegar a grabar. Gracias. En esta hora presento mi boca para que seas tú dirigiéndola con poder, con unción, con denuedo, con autoridad, con palabra profética, con ciencia, con sabiduría, con revelación, con inteligencia divina, y que seas tú hablando a través de mí y no yo en mis propias fuerzas, en mis conceptos o en mis opiniones. A todo el hombre fuerte que se quiera levantar a través de personas en la atmósfera y alrededor, quedan cancelados y cortados todos esos ataques y contraataques del enemigo, y no puede obrar, no puede operar, porque le queda prohibido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos disponemos espíritu, alma y cuerpo para recibir de tu palabra, que sea un refrigerio para nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, y quedo bajo tu guianza, Espíritu Santo. Te pido perdón si te hemos ofendido con palabras, con pensamientos, con obras. Lávanos y límpianos desde el espíritu, alma y cuerpo. Y te pido por la paz de Colombia, por el presidente de Colombia, para que tome decisiones basadas en tu palabra y no en sus propios conceptos u opiniones. Y te pido también por la paz de Israel, sea la paz en Jerusalén. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Dulce Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar, a mi vida y a todo lo que vamos hoy a hablar. Padre Santo, gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Me voy a hacer un poquito más cerquita por aquí para tener entonces ese acercamiento con ustedes. Vamos hoy a hablar acerca de un tema que nos interesa a todos. Vamos a hablar acerca de las quejas, de cómo afectaron las bendiciones en el pueblo. Bien, entonces ya con esa oración poderosa demos inicio entonces a la palabra que nos ocupa en este día de hoy acerca de las quejas, las aguas amargas, las aguas dulces. ¿Qué está saliendo por tu boca? Agua dulce, agua amarga. Hoy lo vamos a saber desde la Biblia. Y vamos a hablar acerca de varias historias de la Biblia, de personas que se amargaron y que sufrieron de diferentes situaciones debido a su amargura. Ustedes saben que la Biblia prohíbe la amargura. La Biblia nos prohíbe que nosotros nos quejemos. La Biblia nos invita a que demos gracias por todo, inclusive por las pruebas. Así que bueno, permítanme, acá yo traigo un esfero para anotar. Bien, entonces vamos al texto base con el cual vamos a arrancar esta prédica. Está en Génesis capítulo 25, 27, la historia de Isaac, Jacob y Esaú. Entonces vamos a hablar hoy de varios ejemplos bíblicos para que nosotros tengamos una base de que esto sucedió en Génesis, que realmente la palabra Génesis significa comienzo, inicio. Comenzó esta situación de la amargura, pero antes había amargura en Caín. Entonces esa amargura es un líquido que se desata por el cuerpo, y la Biblia dice que no dejando que ninguna raíz de amargura crezca, es decir, ese líquido se acumula en la sangre, en el cuerpo, y es un veneno que comienza a dañar los órganos. De ahí viene el cáncer, de la amargura. Entonces mire que el 25, en el versículo
27, lo leo para ustedes. La historia es muy larguita, va hasta el 33, pero entonces dice que historia de Isaac y Jacob, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. En esta historia vemos que Isaac tenía ya 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Los arameos que vivían en Pedarán, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Y vemos que desde el vientre había una pelea entre Esaú y Jacob, el hijo mayor, el hijo menor. Y vemos ahí toda la historia, la pueden ir leyendo. Yo solamente voy a poner los textos bíblicos para que tengamos una base, pero no puedo leer todas las historias porque se me va muy largo el tiempo de la prédica. Entonces ella quedó embarazada de 2 gemelos, Esaú y Jacob. Ahí vemos claramente que en el vientre, dice la palabra, había una pelea por quién sería el primero en salir, porque el primero que salga del vientre es el mayor, o sería el hijo primogénito. Entonces nacieron estos 2 hijos y siempre entre ellos 2 hubo una rivalidad, porque realmente Jacob siempre quería ser el primero, pero el primero era Esaú. Esaú no valoraba su primogenitura, que en ese tiempo ser primogénito era como heredar todas las mejores bendiciones de los padres. Entonces a Jacob le tocaba ya la herencia de lo que sobrara, de lo que le sobrara, digamos, a los padres, porque la mejor herencia era para el hijo primogénito, el primero. Entonces Jacob siempre quiso esa primera bendición. La mamá Rebeca siempre quiso más a Jacob que a Esaú. Jacob era pastor, Esaú era cazador de animales. Tenían personalidades muy diferentes y vemos en la historia que el plato de las lentejas, cuando Esaú le dijo a su hermano Jacob, dame comida, y Jacob le dijo, pero dame tu primogenitura, y él le dijo, pues cógela y a cambio dame plato de comida. Entonces por eso se dice que hay personas que se han vendido por un plato de lentejas. ¿Y qué significa? Por cualquier cosa, o que personas han entregado sus mejores dones y talentos a cualquier persona o en cualquier lugar, o digamos, cuando se dice el plato de lentejas es entregar lo más valioso que tenemos nosotros los seres humanos, que es la dignidad, el respeto, la autoestima, entregar todo a cambio de nada o a cambio de un plato de lentejas, que eso fue lo que le sucedió a Esaú. Esaú en ese momento tenía hambre porque él era cazador, era un hombre de temperamento salvaje. ¿Y qué hizo? Él necesitaba saciar su hambre física y a cambio entregó su primera bendición, que sería la herencia de las primeras cosas que le iban a dar a él los padres como las mejores bendiciones. Él no valoró esa primogenitura, sino que la entregó a su hermano Jacob, pero fue algo verbal. Yo ya lo he explicado en varias prédicas, fue algo que se dijo verbalmente, no firmaron nada, sino que todo se hacía verbalmente, de palabra. Y sabemos que la que ayudó al que el plan de que las bendiciones le llegaran a Jacob bajo un engaño la hizo la mamá de Jacob y Esaú, Rebeca, fue la que dio la estrategia para que su hijo Jacob se disfrazara como si fuera su hermano Esaú. Eso fue un engaño. Y de ahí en adelante vemos que Esaú quedó profundamente amargado contra su hermano Jacob, y de ahí en adelante deseó la muerte de su hermano, perseguirlo, buscarlo a donde estuviera para matarlo, por la amargura que él sentía por el engaño, porque es que realmente Jacob no le había robado a Esaú, sino que Esaú hizo ese pacto verbalmente y a él le pareció como un juego, pero para Jacob no era un juego y para la mamá de Jacob tampoco, sino que ellos tomaron literalmente, Jacob y Rebeca tomaron literalmente la palabra de que él le entregaba a Jacob la primogenitura, y la mamá de Jacob y Esaú, ¿qué hizo? Ayudó a que eso se cumpliera.
porque es que dice la historia que realmente el que iba a nacer primero era Jacob, que él primero sacó una mano y volvió y la metió. Es decir, hágase de cuenta que ella estaba dando a luz y el bebé sacó una manito, Jacob, y volvió y la metió. Entonces a Jacob le pusieron como un lacito para que se quedara como una confirmación de que él había sido el primero que abrió el vientre de la mamá. Le pusieron como una pulserita, hágase cuenta, como un hilito, para reconocerlo de que le había abierto el vientre de la mamá primero. Y él volvió a meter la mano y entonces ahí sí nació Esaú. Entonces realmente el que era el primogénito era Jacob. Él era el menor y el mayor siempre era el que heredaba las mejores bendiciones. Pero entonces delante de Dios el que nació primero o el que iba a salir primero era Jacob. Léanse bien la historia y verán que eso fue así. Entonces por eso la mamá tenía eso en su corazón, de que este es el hijo primogénito, porque él fue el primero que sacó su manito para nacer. Entonces la mamá se pegó de ahí, de que realmente Jacob sí era el primogénito, pero al nacer Esaú primero, entonces le dieron a él la primogenitura. Entonces son cosas que suceden, que Dios permite. Entonces en esta historia vemos que hubo desde ese momento en adelante una declaración de guerra de parte de Esaú a su hermano Jacob, porque Jacob tuvo que salir huyendo, se tuvo que ir a esconder a la casa de Labán, ya todos sabemos la historia, y quedar como esclavizado por ese Labán unos 14 años. Bueno, lean toda la historia, porque es que yo a veces explico un poco más, pero entonces se hace muy largo. El punto es que Esaú quedó con esa amargura ahí, con esos sentimientos, con esos pensamientos, quedó con esa sensación de traición de parte de su hermano y su mamá, porque de ahí en adelante esa familia se dividió toda. Y Esaú siempre estaba pensando dónde estaría Jacob para ir a vengarse de él por la traición. Porque ¿qué fue lo que le dolió a Esaú? Que él se hubiera disfrazado como si fuera Esaú y hubiera engañado a su papá Isaac de que él era Esaú siendo Jacob. Esa fue la raíz de amargura más grande de Esaú, el engaño que hizo la mamá y el hermano. Entonces tenía amargura hacia la mamá y hacia su hermano. Entonces una vida que comienza a llenarse de amargura. La amargura realmente son unos líquidos venenosos y amargos que se riegan por todo el cuerpo y que comienzan a volver negros y podridos los órganos. De ahí vienen las enfermedades y el cáncer. El cáncer ubicado en diferentes órganos viene de ahí, de esas cosas que no se perdonan, de esas cosas que no se solucionan, de esas cosas que no se pide perdón, de esas cosas que nunca se hablaron, sino que se dejaron ahí en el corazón, y eso se va volviendo raíces, como un árbol. Cuando ustedes ven un árbol, tiene muchas raíces extendidas y profundas. Hay gente que tiene profunda amargura en el corazón y dejó crecer una ofensa, después la otra, después la otra, después la otra, y cada una de esas ofensas se fueron volviendo raíces y se fueron llenando, se fue llenando el corazón de esos sentimientos amargos, y la persona comenzó a manifestar unas actitudes amargas, unas palabras amargas, unas declaraciones amargas, y por eso hoy vamos a hablar de las quejas y qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel y por qué no pudieron entrar a la tierra prometida. Este tema me llega porque últimamente he tenido que lidiar con varias personas que tienen esas raíces de amargura y que Dios me ha permitido verlas, escucharlas, saber cómo actúan, cómo piensan, y tomar esto como ejemplo
para poder enseñar esta palabra, porque ustedes saben que estas prédicas son directamente al corazón y que Dios nos permite aprender de su palabra, pero también de los ejemplos bíblicos, pero también de otras personas. Entonces últimamente Dios ha permitido que yo esté digamos como monitoreando y como ayudando a personas que tienen raíces de amargura, que están sufriendo de estas cosas que voy a hablar hoy, y que se necesita muchísima paciencia para uno entender por qué esas personas están así. Todo eso tiene una explicación espiritualmente, bíblicamente. Entonces, bueno, ¿sabías que el pueblo de Israel tuvo amarguras, inconformidades, dudas, quejas frecuentes, constantes? ¿Y por qué tenían todo eso? Porque ellos salieron amargados de Egipto. Egipto simboliza el mundo sin Dios. En el mundo, ¿qué encontramos? En el mundo encontramos crueldad, en el mundo encontramos humillación, en el mundo encontramos traición, en el mundo encontramos mentiras, en el mundo encontramos deslealtad. El mundo realmente es una selva de cemento donde hay de toda clase de personas con diferentes personalidades y diferentes formas de ser. Entonces, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, porque quedaron encarcelados, quedaron esclavizados por una desobediencia de ellos, cayeron, hágase de cuenta que ellos cayeron presos, hágase de cuenta que ellos quedaron en esclavitud, quedaron como esclavos, y duraron allá muchísimos años en Egipto, donde les impedían adorar a Dios, donde les impedían servir a Dios, donde les impedían alabar todo lo que fuera Dios. Entonces ellos se dedicaban día y noche a trabajar y a trabajar, como le pasa al ser humano hoy en día, que el mundo del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar, 3 y 4 trabajos para poder tener más y más. A ellos les sucedió exactamente eso. Para ellos poder comer y para ellos poder tener una vivienda donde vivir y donde descansar, tenían que trabajar duramente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el faraón los odiaba y lo que hacía era someterlos, humillarlos, maltratarlos, maldecirlos de todas las formas y ponerles 2 y 3 veces más trabajo que a los demás esclavos. Es decir, lo que el faraón quería era cansarlos, debilitarlos, entristecerlos, enojarlos, amargarlos, y que ellos tuvieran odio por sus propias vidas y por Dios. Porque recuerden que cuando una persona, ya lo dije en la prédica pasada, Dios nunca falla. Cuando una persona siente que le está yendo mal, siempre se va contra Dios, pero la persona comienza a automaldecirse y a decir que para qué nació, que era mejor no vivir, que era mejor que hubiera muerto, que no hubiera nacido, y comienza a hacer o comienza a decir las mismas declaratorias que Elías, que quiso morirse porque Jezabel lo estaba persiguiendo para quitarle la vida, y él llegó a decirlo también, que él no quería vivir. Job, en medio de sus pruebas, también deseó morirse, deseó que él nunca hubiera nacido. Entonces, cuando las personas entran en ese espíritu de amargura, ¿cómo lo sabemos? Porque comienzan a declarar palabras de autodestrucción de sí mismas, de que no sirven, de que no son buenas, de que para qué nacieron, que la vida no tiene sentido, y una cantidad de palabras que no bendicen a esa persona ni a los que escuchan esas palabras. Porque acuérdense que nosotros, si estamos, la Biblia dice que no dejen que ninguna raíz de amargura crezca, porque si crecen raíces de amargura, ¿qué va a pasar? Que la persona va a amargar a los que están alrededor de ella. Ejemplo, si un árbol de manzanas tiene varias manzanas podridas y las manzanas podridas tocan a las buenas, se van a podrir las manzanas buenas por el contacto.
Cuando nosotros tenemos contacto con personas amargadas o quejumbrosas o desagradecidas o inconformes, eso se nos va a pegar. Por eso es que nosotros vemos que cuando una persona está muy junta a otra o está constantemente con otra persona, se le pega la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de comer, la forma de vestir, la forma de pensar, todo. Y uno dice, esta persona se parece a la otra casi en todo. ¿Por qué? Porque está muy transferida o muy contaminada con la esencia de la otra persona. Cuando nosotros estamos mucho con nuestros hijos se parecen mucho a nosotros. Cuando nosotros estamos muy cerca del Eterno, nosotros nos parecemos al Eterno. Cuando nosotros estamos cerca del enemigo, nos parecemos al enemigo. Entonces por eso la Biblia dice del árbol. El árbol, ¿qué fruto está dando el árbol? Si el árbol es bueno, da frutos buenos. Y si el árbol es malo, pues obviamente va a dar unos frutos malos. Entonces, en Santiago capítulo 3:11 se habla de la lengua. La lengua es un órgano pequeñito, el más pequeño del cuerpo, pero dice que es un órgano que no deja de estar hablando o no deja de estar moviéndose, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos que una mujer es muy comunicativa, que siempre está con amigas, con amigos, con gente, uno dice esa persona es comunicativa, o sea, chismosa, la verdad, es la palabra. Y la Biblia habla en Santiago capítulo 3, en el versículo 11 habla de la lengua que contamina, que corrompe, que ensucia, que enferma, que destruye, porque así como nosotros podemos bendecir con esta lengua, también con esta lengua podemos maldecir. Esto que yo estoy haciendo es bendiciendo a la gente, porque estoy predicando la palabra de Dios. Otras personas están utilizando la lengua para otras funciones que maldicen a los demás y a la persona misma. Entonces la Biblia dice, y vayamos ahí por favor a Santiago 3:11. Hoy estamos hablando acerca de la lengua y al final vamos a tener la compañía de Ezequiel, que va a orar por todos nosotros. Santiago capítulo 3. Vayamos a mirar a Santiago aquí en la Biblia. 3. En el versículo 11 dice así: la sabiduría que Dios da. Versículo 13 del capítulo 3 de Santiago. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Versículo 14. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Lo hacemos por envidia, por rivalidad, o por qué hacemos las cosas? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Lo servimos porque lo amamos o porque le queremos demostrar a otra persona que también podemos servir, que también podemos predicar, que también podemos cantar y que podemos hacer de todo? Entonces, rivalidad, ¿qué es? Rivalidad es quién es mejor. Rivalidad es quién puede más, quién sabe más, quién tiene más. Y hay gente que está en el ministerio, en la iglesia, y hace diferentes cosas, pero no porque ama a Dios, sino porque le está demostrando a alguien más o a varias personas que puede, que también puede. Entonces la Biblia dice que cuando una persona tiene esos sentimientos amargos, cuando una persona realmente tiene amargura, tiene tristeza, tiene envidia y tiene rivalidad y celos, o sea que se mete la persona en un gran problema porque la persona realmente no está bien. Y vuelvo al versículo, por si de pronto no quedó algo claro, lo vuelvo a leer. Dice así, en el versículo 14, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, porque realmente hacer las cosas por celos o por rivalidad no nos va a traer ninguna alegría. Hay gente que es muy competitiva y compite con los demás, pero entre más compiten con los demás, menos felices son. Y la persona piensa, ¿por qué no soy feliz? Porque estás en una competencia
para demostrarte a ti mismo y a otros que sí puedes. Y eso trae mucha tristeza y una amargura, porque realmente la competencia lo que trae es tristeza y como una amargura. ¿Qué es la amargura? Es como una sensación. A ver, yo les puedo decir algo. Por ejemplo, cuando una persona toma licor y se emborracha, al otro día que la persona se levanta, se siente triste, amargada, miserable, que no vale, se le baja la autoestima. ¿Y por qué? Porque la persona sabe que eso que hizo la noche anterior, la borrachera y el descontrol, no le trajo nada. Y entonces al día siguiente, cuando ya se recupera de ese estado, se da cuenta de que no sacó ningún fruto de eso que hizo. Entonces le da amargura, le da tristeza, le da como decepción y le da inconformidad, le da como baja autoestima, que es cuando la persona siente que no vale nada. Seguimos. En el versículo 15 dice, porque esa sabiduría, estamos en el 14, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Versículo 15, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Versículo 16, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Entonces, cuando una persona está amargada, produce peleas, celos, maldad, contiendas, malos entendidos, estos famosos chismes, que esta dijo, que este dijo, que bueno, un mundo de maldad. Dice la Biblia que es un mundo de maldad, donde está el diablo y los demonios actuando en esa persona. Entonces, bueno, aquí tengo esta lamparita, la voy a poner como más por acá para que se vea. Sí, ahí está bien. Entonces, muchas veces vemos a muchas personas que están en diferentes condiciones y pensamos, esa persona, ¿qué le pasa? Sobre su vida, y dentro de sí misma están sucediendo muchas cosas. Cosas creadas por sí misma o cosas creadas por otro. La clave es no dejarnos enfermar por nada ni por nadie. Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, en Santiago se habla de la lengua, que es un órgano muy pequeñito, pero que las personas utilizan de manera inadecuada para decir o hacer cosas que no convienen. De hecho, mucha gente ha declarado sobre su propia vida cosas malas, y esas cosas se han cumplido en la vida de esas personas porque ellos mismos fueron profetas de su destino. Uno puede profetizar, declarar sobre su propia vida, sobre su propio presente y futuro, porque ya el pasado no lo podemos arreglar, pero sí podemos arreglar el presente para que haya un buen futuro. Y hay personas que todo el tiempo están declarando que se van a enfermar, que se van a morir, que están enfermos, están ellos autodeclarando enfermedades que no tienen, están declarándole enfermedades y problemas y maldiciones a los demás que las personas no tienen, porque por las raíces de amargura, porque la persona tiene ofensas que no ha solucionado en su propia vida, no ha hecho la catarsis, no ha hecho el detox, que es la limpieza espiritual, la limpieza del alma y la limpieza del cuerpo, sino que la persona se ha llenado. Hágase de cuenta como cuando uno va a un basurero y encuentra de toda clase de cosas, exactamente así. Permítanme, acá yo me tomo una aromática para remojar la palabra. Hoy estamos hablando acerca de las quejas, hoy estamos hablando acerca de ¿eres agua dulce o eres agua amarga? Wow, está riquísima. Es que quiero tener esta matica para acá más visible. Sí, me gusta bastante ese. Ustedes saben que yo soy decoradora y me gusta que todo esté prolijo y perfecto. Bueno, entonces seguimos ahí con la palabra. La historia de Noemí y de Ruth.
realmente Noemí era una mujer feliz, porque el nombre Noemí significa feliz, agradable. Y ya sabemos todos, vayan a la cita bíblica, busquen la historia de Ruth y Noemí. Y Noemí perdió a su esposo, y al momento perdió también a los 2 hijos, y quedaron las 2 nueras con ella, o sea, las 2 esposas de los 2 hijos que murieron. Entonces se le murieron 3 personas muy importantes a Noemí, y Noemí cogió una enfermedad espiritual, que es esa famosa enfermedad de echarle la culpa a Dios de todo. Y ella lo dijo: Dios me quitó todo, Dios me dejó vacía. Se amargó, y cuando ella regresó a su pueblo y la gente la llamaba Noemí, le decía a la gente: ya no me digan Noemí, díganme Mara, que significa amargada, amargura. ¿Por qué? Porque ella dejó que esas 3 muertes de esas 3 personas importantes, ella no entendió el por qué se había quedado viuda y sin hijos. Eso es duro, cuando uno ha perdido hijos, pues hijos que ya eran grandes, o hijos que ya eran adultos o jóvenes. Eso duele más, porque uno los vio crecer, uno los vio realmente físicamente. No es lo mismo uno perder un bebé que nunca conoció, porque murió en el vientre o porque nació antes de tiempo y murió, que ver a un hijo o una hija que ya era grande y muere. Eso duele mucho a los padres, sobre todo a la mamá que los llevó en el vientre. Esas muertes nunca se olvidan. Hay mamás que nunca han olvidado las muertes de sus hijos, inclusive recuerdan hasta las fechas que murieron. Entonces Noemí quedó afectada por esa muerte de esas 3 personas y cogió amargura. Comenzó a echarle la culpa a Dios nuevamente, y veía ella a Dios como injusto, como que no la amaba, como que la castigó, como que no pensó en ella. Entonces juzgamiento y quejas contra Dios, porque ustedes saben que el mundo entero está lleno de quejas contra Dios. Hay gente que todo el tiempo le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa. Pero para ello, búsquense en esta prédica del enlace azul: Dios nunca falla, de quién fue la culpa, y escúchala para que te des cuenta por qué suceden diferentes cosas. Así que la historia de Noemí, ella no pudo hacer un proceso sano de la partida de sus 3 hijos, o sea, de su esposo y de sus 2 hijos, de esas 3 personas. Ella no hizo bien el proceso, sino que ella dejó que entraran esas raíces, esas ofensas. Pero esas ofensas, ¿contra quién eran? Contra Dios. Ella estaba ofendida literalmente con Dios, y ella lo declaró y ella lo dijo, que Dios le había quitado todo. Job también declaró que era mejor que él no hubiera nacido. Elías también declaró que se quería morir. O sea, en momentos, estos se llaman momentos álgidos y de pruebas extremas, porque es que hay pruebas de pruebas. Hay unas pruebas que uno pasa, pero hay otras que son, como se dice, un desafío, y uno dice: esto es durísimo. Para la vida de Noemí, la pérdida de esos 3 seres queridos fue un desafío, porque ya se quedó viuda y se quedó a la vez desprotegida económicamente, se quedó como una mujer desamparada, porque su protección era su esposo y sus hijos, y al no tener al esposo ni a los hijos, ella quedó como una mujer, hágase de cuenta, homeless. En Estados Unidos son las personas que no tienen casa, trabajo, comida, nada. Ella se quedó así, como la vida de Sarepta, que también murió su esposo y ella quedó desamparada. Entonces en ese momento ella tenía que aferrarse a Dios, a que Él es más extremo en inteligencia que nosotros y sabe por qué ocurren las cosas. Por eso esas historias quedaron grabadas en la Biblia, para que a nosotros no se nos olvide que Dios es soberano. O sea, Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es el todo.
y Él sabe por qué hace las cosas, aunque a veces no nos parezcan justas o que eso fue bueno o estuvo bien. Dios sabe por qué. Entonces, cuando ella regresó a su pueblo, la gente le decía Noemí. Ella decía, ya no me digan Noemí, ya no me digan feliz ni agradable, ya díganme Mara, póngame en el nombre de Mara. Mara significa amargura. Y en la Biblia se hablan de unas aguas, las aguas de Mara, que eran esas aguas amargas que el pueblo de Israel no podía tomar, porque ellos llegaron en un momento del desierto a un lugar donde ellos tenían sed. No había agua potable o agua dulce, como se dice. La agua dulce es la que podamos tomar. El agua del mar no se puede tomar. El agua de las lagunas tampoco, porque son aguas estancadas. Entonces hay aguas que no se pueden consumir porque nos matan literalmente. Entonces ella realmente lo que estaba diciendo era que en su desierto, en su proceso, en sus pruebas, ella había cogido amargura. Había dejado que esas ofensas se volvieran profundas en su corazón y que ese odio que ella sentía probablemente hacia Dios en ese momento, que es cuando la gente ofende a Dios, maldice a Dios, hace el dedo en el cielo así contra Dios, a ella le pasó todo eso. Y probablemente dentro de la vida de Noemí, es decir, en algún momento ella también quiso morir. En pocas palabras, ella era muy enojada con Dios y con ella misma. Le quedó Ruth, porque Orfa regresó a su pueblo a volver a rehacer su vida. Ruth se quedó acompañándola a ella como un ángel, ahí custodiándola y proveyéndola de alimentos y de que ella no le faltara nada. Ya todos hemos visto la historia de cómo Dios recompensó a Ruth por su fidelidad. Y lo más triste es cuando una persona quiere que su nombre no sea de bendición. Hay gente que se automaldice y le dicen a uno que no sirven para nada, que no son nadie, que la vida no tiene sentido, que para qué nacieron, que hubiera sido mejor que murieran, que todo les sale mal, que nadie los quiere, que todos los rechazan, que nada de lo que hace les sale bien. O sea, declaratorias de palabras amargas. Y cuando una persona, dice la Biblia, que de la abundancia de adentro del corazón sale lo que está dentro del corazón por la boca. Todo lo que una persona hable es un reflejo de ella misma, de lo que está dentro de su corazón. Entonces, Noemí estaba declarando aguas amargas. Cuando el pueblo de Israel llegó a ese lugar que se llama Mara, yo enseguida les voy en Éxodo, vayamos a Éxodo 11, vayamos a Éxodo 1 y leamos esa historia. Hoy estamos hablando de las quejas, hoy estamos hablando acerca de agua dulce o agua amarga. ¿Qué eres tú? Obviamente todo el mundo dice que es agua dulce, pero la verdad es que al escuchar esta prédica lo vamos a saber. La Biblia dice en Éxodo capítulo 1, versículo 11. Vayamos a esa historia. Vemos que Éxodo capítulo dice así. Los egipcios esclavizan a Israel. Entonces cayeron esclavos del mundo. Egipto simboliza el mundo sin Dios, el mundo cruel, sin Dios. Ellos quedaron esclavos en el mundo sin Dios. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Es que quiero leer un poquito más adelante. En el versículo 8 dice, años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto,
le dijo a su pueblo: fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros. Versículo 10. Y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. Es decir, nuevamente les tenían miedo al pueblo de Israel porque cada vez aumentaban más en número y en riquezas. Y en el versículo 11, para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Versículo 12. Pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían en número. Es decir, entre más los esclavizaban, entre más los humillaban, entre más los maldecían, al pueblo de Israel le iba mejor. Se volvían más fuertes y aumentaban más su riqueza, su fuerza, y ellos se volvían como más fuertes. Es lo mismo que yo siempre les he dicho: a mí las pruebas me vuelven más fuerte. Me pasa igual. Entre más me maldicen, entre más me humillan, entre más pelean contra mí, entre más me declaran cosas malas, entre más me hacen la guerra, entre más se me oponen, yo me vuelvo más fuerte. Y al pueblo de Israel le pasaba exactamente eso, y era Dios el que peleaba por ellos y peleaba contra los enemigos de ellos, y los enemigos de ellos siempre quedaban derrotados y el pueblo de Israel siempre salía victorioso. Entonces este rey y todo ese pueblo egipcio le tenía mucho miedo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces aumentaban las cargas, el trabajo, las horas de trabajo, les ponían condiciones, no los dejaban ser libres, no querían que ellos fueran felices, no querían que ellos disfrutaran de nada, que no gozaran de la libertad, que no gozaran de amar y adorar a Dios libremente, sino que les estaban haciendo tantas cosas para amargarles la vida, para hacer que ellos se volvieran personas tristes y que ofendieran a Dios y desertaran del camino de la palabra de Dios, porque es que eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo utiliza personas que nos hagan de todo lo malo. ¿Con cuál objetivo? Para que cojamos raíces de amargura, para que nos ofendamos contra Dios, contra nosotros mismos y contra la gente. Y eso era lo que el faraón quería, que el pueblo de Israel estuviera ofendido, triste, amargado, para que desistieran de servir a Dios y se volvieran personas que declararan cosas malas contra ellos mismos. Es por eso que vemos que gente comienza a declarar unas cosas que uno dice: ¿por qué está diciendo eso contra sí mismo? Porque entró en amargura. Por eso todos nosotros necesitamos la restauración, porque cuando nosotros nos restauramos, ¿qué sucede? Que comenzamos a prestarle ya la lengua a Dios y no al diablo, que eso es lo que muchos no han podido hasta el día de hoy hacer. Cuando un brujo maldice a una persona, le está prestando su lengua al diablo para que el diablo la utilice y ponga las palabras que el diablo quiere hablar en contra de esa persona. Recuerden que si nos maldicen, la Biblia dice: quien te maldice será maldecido, quien me bendiga será bendecido. La Biblia dice que quien me bendiga, Dios lo bendecirá, quien me maldiga a mí, también Dios lo maldecirá, a él o a ella. Entonces, ¿el brujo qué hace? El brujo lo que hace es prestarle la lengua a Satanás y a los demonios para que el enemigo utilice esa boca, esa herramienta contra otra persona. El faraón era un elemento utilizado por el enemigo, una persona, una herramienta de Satanás para hacerle la vida, como se dice, a cuadros al pueblo de Israel. Pero entre más les ponían cargas, entre más los humillaban, entre más los maltrataban, los maldecían, los golpeaban, se reían de ellos, les hacían tropiezo, les hacían obstáculo para que ellos no avanzaran, más bendiciones recibía el pueblo de Dios, porque el enemigo no puede contra nosotros. Entonces los egipcios esclavizaron a Israel. La palabra Israel significa el que lucha a mi lado, porque nosotros luchamos al lado de Dios.
Sí, Israel significa el que lucha a mi lado. ¿Al lado de quién? Del Eterno. Nosotros luchamos con el Eterno y el Eterno lucha con nosotros. Nosotros luchamos a favor del Eterno, por eso hablamos su palabra, y Él lucha a favor de nosotros. Por eso Él derrota a nuestros enemigos y a todo el que se opone a nosotros. Entonces lo que ellos querían, el pueblo egipcio, era humillarlos, que tuvieran trabajos crueles, trabajos duros y maldiciones y palabras duras. Y entonces eso era lo que los egipcios estaban haciendo con el pueblo de Israel para debilitarlos emocionalmente, espiritualmente, físicamente, acabar con las fuerzas de ellos, volverlos, como se dice, añicos, y al contrario, ellos se volvían más fuertes. Eso es algo sobrenatural que solamente el Eterno puede hacer. Bien. En Hebreos capítulo 12, 14 al 16, la Biblia habla de una advertencia. Y esa advertencia es que nosotros evitemos coger raíces de amargura. Porque bueno, es inevitable que la gente nos ofenda. Y nosotros hemos ofendido a gente unas veces a propósito y otras veces como unas veces adrede, o sea que lo hacemos porque queremos ofender a esa persona, y otras veces decimos cosas que para nosotros suenan no ofensivas, la otra persona se ofendió, la interpretó mal. Es inevitable, por eso en las redes sociales están los haters, la gente que odia a los demás, porque ellos están ofendidos con Dios, con sus vidas, y por eso ofenden a los demás, porque dan de lo que ellos tienen. Y si ustedes ven el comportamiento de un hater, una persona que sin conocer al personaje o al que está insultando, no lo conoce, nunca esa persona le ha hecho nada al hater, pero el hater se la dedica. ¿Por qué? Porque lo que quiere es decirle a la otra persona que él no es feliz, que ella no es feliz, y que tampoco quiere que esa otra persona lo sea. Entonces, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos de la vida real. Ustedes saben que cuando una persona prospera, a mucha gente no le va a gustar. Cuando una mujer, digamos, se casa, las que no se han podido casar no les gusta. Cuando un hombre es más famoso que otro, obviamente al que no es famoso no le va a gustar. Es decir, hay envidia, pero la envidia viene junta con celos. Los celos son esa piquiña que te da que otra persona sea mejor que tú. Y la amargura es la ofensa, que la persona te dijo algo y no lo hablaron en ese mismo momento. Es que uno tiene que confrontar las cosas en el mismo momento. Hay gente que deja que pasen los años y cuando ya han pasado casi 20, 30, hasta 40 años, vienen a uno con una historia de hace 30 y 40 años y se la dicen a uno y se la cuentan, que están ofendidos, que están ofendidas, que porque hiciste esto. Le vienen a uno con cuestionarios, con preguntas, con investigaciones de que le dijeron, que le contaron, que uno le confirme si eso que le dijeron, le contaron es real. Y eso ya es viejo, eso ya no tiene vigencia. ¿Qué es la vigencia? Que no es una cosa vital del momento, sino que ya eso fue una cosa del pasado y la gente no lo confronta en el momento, sino que deja que pasen, esa raíz se vuelva profunda, y cuando ya la persona ya está bien amargada con ese tema, es que confronta a la otra ya con rabia y con odio, e inclusive con rechazo. Y por eso es que a nosotros muchas veces la propia familia nos rechaza o no nos quiere. ¿Por qué? Porque la familia en sí, los hermanos, las hermanas conocen todo de uno y uno de ellos. Y uno muchas veces dijo algo en esa niñez, en esa juventud, o hizo algo en esa niñez, en esa juventud, que el otro hermano o la otra hermana quedó ofendida y nunca lo habló. Pero cuando ya la raíz está bien profunda, y muchas raíces
de muchos años, o sea, mucha amargura acumulada, después de un tiempo la persona explota y ya dice, es que cuando yo tenía tal edad, tú me dijiste tal cosa, tú hiciste tal cosa que me dolió mucho, cuando ya eso es viejo. Cuando muchas veces uno ya lo ha olvidado y ya eso como que no viene al caso. Sí, por eso yo pienso, y a mí me parece, y siempre lo hago, confrontar en el momento, en caliente. O sea, es decir, si tú ves que algo te va a dar ira, rabia y que vas a ofender y a violentar a una persona porque te sientes absolutamente muy ofendido, espera un poco. Pero no dejes que pase mucho tiempo para confrontar la situación, porque ya luego eso se enfría y ya eso ya volverlo a traer a una mesa de conversación, eso ya, a mí en lo personal, cuando una persona me ha traído a la mesa cosas del pasado que yo ya ni recordaba, ni me importaba eso, de algún tema que pudo haber sido un tema que uno cometió una falta, un error, como todos, y que la persona de pronto es muy dominante y es muy orgullosa y que le gusta mucho, como se dice, tener como acaparado todo, y inclusive personas, cuando una persona muy dominante quiere tener todo bajo control. Entonces digamos que si por ejemplo una amiga salió con digamos que una amiga mía haya salido con un amigo mío y los dos salieron, pero él era amigo, no era nada de mi vida, ni una pareja oficial, ni era el amor de mi vida, ni nada. Estoy poniendo un ejemplo, estoy inventando, no es en la vida real. Y yo me doy cuenta de que mi amiga salió con mi amigo. Y nunca se lo dije en el momento preciso, sino que pasaron 30 y 40 años y ya a los 30 y 40 años la confronté y le digo, ay, es que confírmame si tú saliste con mi amigo, ¿para qué me quieres preguntar eso? ¿Tienes celos? ¿Tienes rabia? ¿Tienes amargura? ¿Qué sentimiento tienes para traerme eso ahora? ¿Te quiere hacer sentir mal la persona? ¿Te quiere hacer sentir indigna? Fue algo, una espinita que siempre tenía ahí en el corazón y que la persona siempre tenía eso ahí guardado y que en algún momento ya se quiso liberar de eso para hacerte a ti sentir mal. Es que esas confrontaciones, sobre todo las personas las hacen porque nos quieren hacer sentir indignos y mal. No lo hacen por generosidad, ni porque era necesario, ni porque es que era importante que me lo dijeras y me lo confirmaras para yo poder saber que mis sospechas eran ciertas. ¿Para qué te hacen esa confrontación? Para hacerte sentir mal, realmente como para hacerte sentir culpable y de alguna manera debilitarte. A mí me ha pasado. Y de igual manera, cuando uno se ha enterado de muchas cosas, de muchas personas, y uno las sabe, pero uno no usa eso como una herramienta para hacer que la otra gente se sienta mal. No, uno se queda callado. Pero llegará un momento en que dentro de una conversación saldrá eso y la persona se quedará fría y dirá, ay, wow, usted sabía eso de mí, yo no, ni me imaginaba que lo sabía. Uno lo suelta, como dejándole ver a la otra persona, tú no eres tan santa ni tan perfecta como te crees. Y sobre todo uno hace esas confrontaciones para hacer sentir a la otra persona que no es tan santa, que no es tan perfecta. En pocas palabras, para hacerla quedar mal. Eso es. Porque tiene esa amargura, esas raíces ahí que se acumularon por años. Es importante confrontar, pero si es algo irrelevante, entonces volviendo al ejemplo de si una amiga mía sale con un amigo mío y yo no estaba ni enamorada de él, ni era nada de él, ni él nada mío, y ellos dos salieron y hicieron lo que quisieron hacer, fue decisión de los dos, ¿sí? Entonces yo tengo dos opciones: dejo pasar eso porque realmente no me importa, o me lleno de celos, de ofensa nuevamente, de amargura, y comienzo a odiar a mi amiga y a mi amigo porque salieron juntos. Entonces yo estoy demostrando que soy una persona muy dominante y que quiero tener a mi amiga y a mi amigo dominado bajo mi imperio de celos y
y de ese espíritu de control. Eso es lo que yo veo ahí cuando hay ese tipo de confrontaciones celosas. Y bueno, por eso les digo, la Biblia dice que no dejemos que se llene nuestro corazón de amargura. Porque si, por ejemplo, a mí una persona me dice una ofensa y esa persona para mí no es importante, no es nadie, ¿sí? No hace parte de mi vida, no hace parte de mi historia, no hace parte de mi vínculo familiar, no es nadie, es una persona que no es nada. Y me dice una ofensa, me habla de un punto que como para ofenderme, ¿sí? Yo tengo dos opciones. O no lo tomo personal, o sea, me dijo eso, pero eso no es para mí. O me lo tomo personal y me lleno de ofensa, de pelea, de contienda, de venganza y de deseos de confrontar y de deseos de vengarme de esa persona y de amarguras. Yo tengo toda capacidad de tomar la decisión. ¿Cómo voy a tomar esa palabra que esa persona me dijo? Voy a poner un ejemplo. Y a mí me da risa, por eso yo no hago muy frecuentemente videos en las redes sociales. Lo que hago es muy puntual y lo hago para mí, sin esperar nada de parte de la gente que me va a ver, ni bien ni mal, ni si me gusta, si no me gusta, no, yo lo hago para mí. Entonces digamos que tú dijiste, ay bueno, me ha ido bien, estoy triunfando en lo que más me gusta hacer, le doy gracias a Dios porque he estado bendecida, he estado en mucha prosperidad. A la persona que escucha eso, si es envidiosa, si es celosa, eso que tú dices no le va a caer bien. Entonces va a comenzar una rivalidad, unos celos, una envidia, un maltrato verbal, una mirada, unos deseos que ojalá te vaya mal, que ojalá todo se te vaya al piso, que ojalá nadie te vuelva a llamar, que ojalá nadie te vuelva a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son los sentimientos de la persona que escucha lo que estás diciendo. En cambio, otras personas lo toman de otra forma, se sienten felices, se sienten alegres de que te esté yendo bien, que estés próspera, que estés saludable, que las cosas te estén saliendo bien, porque hay dos clases de corazones que lo hemos visto en la Biblia, el corazón bueno y el corazón malo. Entonces, cuando en algún momento una de mis amigas que es psicóloga me dijo, Pati, no te tomes nada personal, digan lo que digan, hagan lo que hagan, hablen lo que hablen, no te tomes nada personal, como que es para ti, deja pasar eso y tú sigue tu camino. Un consejo muy sabio. ¿Por qué? Porque lo que más quiere el enemigo es que estemos ofendidos con la gente, primeramente con Dios, que nos sintamos que Él nos falló, literalmente que Él nos falló y que nos está yendo como perro en misa por culpa de Él. Pero eso es mentiras, porque realmente la palabra de Dios dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos buenos y que no son pensamientos malos. Pero más sin embargo, pues muchas veces la gente no se lo toma así. No toma eso como que, digamos, una persona te puede ofender en la calle sin conocerte, porque le dio envidia la ropa que llevas, el bolso, los zapatos, o la persona con la que estás, algo le pasó y te lanza un insulto sin conocerte. Tú tienes dos opciones: te devuelves a insultar a la persona, le devuelves el insulto y se arma la de Troya y el problema, o sigues tu camino y no te lo tomas personal, que eso que dijo esa persona no fue para ti. Ahora se da cuenta como cuando uno ya no le sirve algo, uno lo bota a la basura. Aprender a botar a la basura lo que no nos sirve, lo que no nos edifica.
para no llenarnos de raíces de amargura, porque entonces si no prestamos nuestros oídos a todo lo que todos digan contra nosotros o sobre nosotros y nos llenamos de una cantidad de amarguras, y por eso es que hay gente que está literalmente viejos y viejas, porque todo lo que otros dicen lo toman personal. No, ella dijo eso por mí. Yo he dicho aquí nombres de personas poniendo ejemplos, y la gente que se llama así se lo ha tomado que es para esa persona. No. Infortunadamente te llamas así y yo puse el ejemplo con ese nombre, habiendo tantos en el mundo. Te tocó a ti, pero no te conozco ni sé nada de ti, entonces no es para ti. No te lo tomes personal, significa eso no es para mí. Eso que dijo no es para mí. Yo hago ese ejercicio. En todo tiempo hago ese ejercicio. Y no presto atención a personas que no sean relevantes, o sea, que no tengan como contenido importante que ofrecer. Entonces, seguimos acá con el tema de las quejas. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que ellos llegaron a las aguas de Mara, y en las aguas de Mara esa agua estaba amarga, ajenjo, como lo que le dieron a Jesús a tomar. Lo que le dieron a Jesús era vinagre era una bebida amarga, porque esa bebida significa que él iba a pasar por ese tramo de amargura, en la muerte, la crucifixión. Entonces, cuando le dieron esa bebida, lo que le estaban diciendo simbólicamente es que él tendría que pasar por un valle de amargura, porque es que la crucifixión fue amarga, la muerte, todo fue amargo en ese momento de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que, digamos, el pueblo de Israel llegó a ese río amargo, ¿qué les estaba diciendo Dios? Ustedes están así, como esta agua, llenos todos de amargura, porque ellos salieron amargados. Estaban tan amargados que léanse en Génesis cuando la tribu de Coré, Datán y Abirán y 250 rebeldes, todos amargados. Todos hablaban en contra de Dios y en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de todo lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés. No dejaban de quejarse, no dejaban de criticar, no dejaban de insultar a Moisés, no estaban de acuerdo con nada de lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés. Y esa tribu, que es una tribu, es un grupo grande de personas. Esa tribu de Coré, se llamaba tribu de Coré, dice que se abrió la tierra y todos ellos cayeron al abismo, y la tierra volvió y se cerró y se los tragó vivos. Todos murieron vivos, es decir, todos cayeron vivos, fueron enterrados vivos, porque Dios es un Dios vivo, Dios es celoso. ¿Y ellos por qué cayeron allá? Porque ellos salieron de Egipto amargados, y lo dijeron varias veces: queremos volver, allá estábamos mejor, siendo esclavos, comiendo carne, comiendo cebollas, haciendo asados. Ellos querían la vida que llevaban en Egipto, no querían la vida que Dios les estaba ofreciendo en ese momento de restaurarse y sanar. Ellos querían seguir en esa vida de rebeldía, ¿sí? Y por eso la Biblia dice que muchos de ellos murieron en el desierto, todos. Los ancianos murieron, los mayores murieron, los adultos murieron, pero quedaron los niños pequeñitos y los jovencitos, y Josué y Caleb, que fueron los dos jóvenes que se mantuvieron firmes. Entonces llegaron a esas aguas de Mara y comenzaron a maldecir el agua, que eso tan amargo, que eso era imposible de tomar, que no podían tomar eso, ni cocinar, ni hacer nada con esa agua amarga. Y lo que el Eterno les estaba diciendo es: ustedes están así, imposibles, se están comportando de manera desagradable ante mis ojos.
no han dejado de hablar palabras negativas desde que salieron de Egipto. No han dejado de ofenderme y constantemente cuestionarme. No han dejado de pelear entre ustedes. No han dejado de desear lo que dejaron en Egipto en el tiempo de la esclavitud. O sea, cuando llegaron a las aguas de Mara, lo que el Eterno les estaba diciendo es: ustedes son esto mismo. Gente con la que no se puede uno reunir ni juntar porque se contamina con la amargura. Cuando uno está con una persona amargada se vuelve igual. Yo por eso cuido mucho con quién estoy. Porque, por ejemplo, si yo estoy con una persona positiva, yo soy muy positiva. Cuando estoy con mi hijo Ezequiel, él me lo ha dicho varias veces: mami, tú pareces una princesa de los cuentos de Disney. Y yo le dije: sí, ¿por qué, mijo? Porque cuando tú vas caminando, los pájaros van cantando al lado tuyo, como que yo no sé. Él se ha dado cuenta de eso. Me dice: los pájaros cantan a tu alrededor. Y yo le digo: sí, mi amor. Me dice: sí, y las mariposas vuelan, a veces vamos caminando por algún lado y las mariposas van adelante de nosotros mientras caminamos, algunas veces. Y me dijo: tú pareces una princesa de los cuentos de Disney. Y él lo ha visto. Y digo: ¿por qué? Porque yo soy feliz. No importa la condición ni la situación. Yo siempre me mantengo en un estado feliz. Y no dejo que la gente me afecte. Inclusive puedo estar pasando la prueba más difícil, más dura, pero no dejo que eso afecte mi felicidad. Porque siempre tengo un pensamiento positivo de que Dios tiene control de todas esas cosas que están pasando, inclusive de las más malas. Entonces mantengo mi paz y mantengo mi felicidad. A mí me pueden ofender, a mí me pueden declarar, decir, hacer cualquier cosa que aparentemente me va a dañar y me va a ofender y me va a poner triste y me voy a amargar y me voy a poner toda como fea y como que voy a descuidarme y que me voy a volver toda amargada. No, es al contrario. A mí esas pruebas me hacen más fuertes, me hacen fuerte. Entonces el pueblo de Israel, Dios le dijo: pon una ramita. Vamos a buscar. Ha estado lloviendo, entonces estoy tomando aromática para el frío. Entonces cuando ellos llegaron a las aguas de Mara, hubieron muchas cosas en el pueblo de Israel, en la salida de ellos de Egipto por el desierto. El pueblo de Israel le pasaron muchas cosas y por eso fue necesario que Dios hiciera las leyes, el Levítico. Entonces mire que cuando ellos, búsquelo ahí por favor, las aguas de Mara, Dios le dio una orden a Moisés que pusieran una ramita en el agua y que el agua se iba a convertir en agua dulce para tomar. Es decir, el Eterno tiene que convertir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nos tiene que transformar para que nuestro lenguaje, que es lo primero que un niño aprende a hablar, es lo primero que le enseñan los padres o las personas. Y el niño comienza a hablar de lo que le enseñan. El mundo nos quiere enseñar un lenguaje, inclusive nos quiere enseñar a vestirnos. Cómo se viste, cómo se combina, cómo se peina, colores. Nos quieren moldear a un sistema, porque el mundo lo que hace es volver a las personas idiotas, o sea, que se comporten como el mundo quiere. Entonces, cuando Dios le dijo: pon una rama y esta rama se va a convertir el agua en dulce para que ustedes puedan tomar. ¿Qué significa? Yo necesito que ustedes transformen su forma de hablar, su forma primeramente de pensar, porque del pensamiento, los pensamientos bajan al corazón y el corazón sale por la boca.
Si nuestros pensamientos son malos, bajan al corazón, el corazón se vuelve malo y comienzan a salir esas palabras. Las personas que dicen vulgaridades es porque sus pensamientos han sido malos y su corazón se volvió malo y habla de esas cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para que nosotros podamos ser transformados por el Padre Celestial, necesitamos transformar primeramente el pensamiento. Por eso la Biblia dice, renueven cada día el pensamiento, renovados el entendimiento. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que limpiar la mente. La mente es lo primero que se ensucia con cualquier cosa que vemos, con cualquier cosa que leemos, con cualquier video, con cualquier cosa que nosotros visualicemos. La mente se ensucia. Por eso hoy en día todos son pantallas, porque entre más sucia esté la mente, más turbia, más contaminada, el enemigo ha ganado más terreno. Si nuestra mente se mantiene limpia, nuestras palabras van a ser limpias. Y entonces ellos ya pudieron salir de ese proceso del agua amarga al agua dulce. Pero eso fue un camino de 40 años de quejas, de murmuraciones, de peleas, de rivalidades, de envidias, de desobediencia, de pruebas, de todo les pasó, porque ellos no habían sido renovados. La palabra renovar significa volverse nuevos en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de actuar. Ellos no se habían vuelto nuevos en ninguna de esas tres formas porque salieron de Egipto contaminados con todo ese mundo que ellos vivieron allá muchos años. Y es como, por ejemplo, cuando una persona sale de la brujería y se mete a la iglesia, no la pueden dejar poner en el púlpito, así diga que ya está convertida, porque es que esa persona tiene que pasar años para que se descontamine del mundo en el cual esa persona estuvo. Si una persona ha estado en el homosexualismo, en el lesbianismo mucho tiempo y luego dice que se convirtió al evangelio y va y se para en el púlpito, dice que hablar de Dios, esa persona se tiene que descontaminar muchos años porque la parte sexual, todo lo que tenga que ver con la parte sexual es muy fuerte y tiene que transformarse en la mente, en las palabras y en las acciones. Entonces este pueblo tenía que pasar por el desierto para quitar todo lo que había aprendido en Egipto y que pudiera estar limpio para la nueva bendición de la tierra prometida. Por eso Dios dijo, eran realmente 12 días, que el número 12 simboliza Dios con una persona, que juntos sería 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces eran realmente 12 días y ellos desde que salieron comenzaron a quejarse. El sol, el agua, la comida, el cansancio. Ellos comenzaron a quejarse de todo. Y entre más se quejaban, se distanciaba más el tiempo. Entonces 12 días, que era, hágase de cuenta, como un viajecito pequeño, se convirtió en 40 años y ellos estaban dándole vueltas a una montaña y no encontraban la salida. Quizás tú estás igual. Llevas años dándole vueltas a una misma situación y no sales de ahí. Llevas años viviendo en la misma condición y no sales de ahí. Entonces, hay personas que ya su corazón está manchado con amargura, pero no es una amargura pequeña, sino profunda. Una amargura, por ejemplo, un niño, es que mira el corazón del niño, por eso Dios pone en la Biblia el ejemplo de los niños. Mira el comportamiento de un niño. Yo veo, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi hijo Ezequiel. Los niños realmente son hermosos. El que se meta con un niño se mete con un hijo de Dios. Entonces, resulta que por ejemplo, yo le digo algo a Ezequiel. Es un ejemplo. Yo le digo algo a Ezequiel y él se enoja por alguna cosa que no estoy hablando de una ofensa, sino que lo corregí. Y él no le gustó la corrección y se enojó. Pero después vuelve a estar como si nada.
no guarda ofensa, no guarda amargura en el corazón, porque el niño es puro. El niño no está contaminado con tantas enfermedades de los adultos. Entonces el niño comienza a manifestar ese perdón entre los mismos amiguitos. Se pelean y luego vuelven a estar como si no pasara. Y por eso el Eterno habla tanto de que el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos, porque los niños no guardan enfermedades de rencor, de odio, de venganza, de maldad, ¿sí? Los niños que son todavía pequeños. Miren a un niño, obsérvenlo. Los niños son muy hermosos. Ya cuando son grandecitos y están contaminados se vuelven, como se dice, casposos, o sea, insoportables. Entonces, digamos que las aguas de Mara, en Éxodo 15:22, ahí que estamos hablando de ese tema, Éxodo 15:22, estamos hablando hoy de la amargura, y estamos hablando de esa ofensa que no se perdona. Entonces, en 15:22 dice la palabra de Dios, Dios convierte el agua amarga en agua dulce. Moisés le ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos, y ellos obedecieron. Se fueron al desierto del sur y durante 3 días caminaron sin encontrar una gota de agua. 23. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mara, que quiere decir amarga. Versículo 24. Pero también le reclamaron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? Entonces siempre el reclamo, la queja, la crítica, preguntarle qué va a hacer Dios con nosotros, por qué nos está pasando esto. Ellos entraron en esas dinámicas. En pocas palabras, Moisés les caía mal a todos. Porque claro, la responsabilidad de una iglesia recae sobre las cabezas principales, el pastor y la pastora, las personas que estén al frente. Entonces, si la iglesia va mal, la iglesia le coge como fastidio a las personas que están dirigiendo. Y en el pueblo de Israel le tenía como cierto fastidio, como cierto rechazo a Moisés, porque como estaban cansados, estaban con hambre, estaban en pruebas, estaban con un solazo que 50 estos centígrados de sol, grados centígrados, 50 es como para asar un pollo realmente. Entonces ellos estaban en muchas pruebas, y entonces todo lo que decía Moisés les fastidiaba, porque cuando uno está pasando una prueba, lo que menos quiere uno es que le hable. Uno no quiere escuchar a nadie, uno quiere una solución inmediata. Entonces ellos dijeron, ¿y ahora qué vamos a tomar? Si esa agua está amarga. Es que esa agua era ellos mismos, el reflejo de ellos mismos y de su corazón rebelde, quejumbroso, desagradecido, inconforme, criticón, peleoneros. Ellos peleaban a todo momento, se acordaban de que en Egipto estaban más tranquilos, así fuera esclavizados día y noche. O sea, Dios, yo pienso que el Eterno pensaría, esta gente no se la aguanta nadie. Entonces Dios les dio la solución, les dio el agua dulce, pero de ahí en adelante siguieron más procesos. Esas aguas amargas eran los sentimientos que ellos estaban teniendo en su corazón, amargos, sus palabras amargas y sus actitudes amargas. No hay nada peor que estar con una persona amargada. Yo les puedo decir por experiencia propia, uno no es feliz al lado de una persona amargada, porque sus sentimientos, todo es amargura. Todo lo que habla son cosas del pasado, cosas trágicas, cosas malas, cosas que le pasaron y que, mejor dicho, la persona no está feliz. No hay nada peor que vivir con una persona amargada, porque sus palabras son quejas, maldiciones, se automaldice la persona, todo el tiempo habla mal en contra de sí misma o de lo que lo rodea, lo que está alrededor, que todo es feo, que todo es malo, que eso es feo, que eso tan maluco. O sea, no hay felicidad en esa persona. Entonces sus palabras son el reflejo, y sus actitudes son de enojo constante, tristeza constante, malacaras constantes,
ojos tristes constantes, palabras constantemente negativas, y por eso es que una persona al lado de un amargado se enferma. Si yo vivo al lado de un amargado o de una amargada, en poco tiempo me va a volver igual. Por eso yo cuido mucho con quién estoy, porque yo conozco mucha gente que tiene esos espíritus de amargura y esa gente es contaminada. Esa gente donde va contamina todo lo que toca. Y por eso la Biblia dice que nosotros no podemos dejar entrar a cualquier persona en nuestra vida ni en nuestra casa, porque si la persona tiene enfermedades nos las va a pasar a nosotros, no solamente enfermedades físicas del cuerpo, sino enfermedades espirituales del alma. Entonces por eso mucha gente le abre la casa a cualquiera y abre la puerta y deja entrar al perro y al gato y a cualquier persona. ¿Por qué? Porque la persona no es cauta, no es sabia. Entonces llega la mujer amargada a donde la otra señora que también está igual y comienzan a hablar de todos los problemas del país, de las noticias internacionales, de tragedias, de lo que le pasó a otra persona, de lo que le pasó al familiar, del hospital, de los muertos. Comienzan a hablar de solo cosas malas entre ellas mismas. Y si llega otra que también tiene ese mismo espíritu o un hombre que también esté amargado, se les une y eso se vuelve una bola de conversaciones amargas. Y por eso la Biblia dice, no dejen que broten ustedes ninguna raíz de amargura, no sea que ustedes contaminen a otros. Y entonces yo he tenido que luchar en esta temporada, y creo que ha sido Dios que me ha permitido estar al lado de personas con ese espíritu amargo, porque se quejan de todo, nada les parece, nada les gusta, no bendicen la comida, no bendicen las bendiciones que Dios les da, no bendicen la salud que Dios les ha dado, no bendicen los regalos, no bendicen los viajes, no bendicen a las personas con las que están, no bendicen a nadie, no bendicen a Dios, no bendicen a sí mismas ni a nadie. Y uno dice, no, ¿qué enfermedad es esta? Dejaron llenar su corazón de muchas ofensas que no resolvieron. Entonces, como consejo yo lo digo, lo doy para ustedes. Si por ejemplo una persona está hablando algo de mí que no es cierto, e ir a aclarar por todas partes del mundo, aclararle a la gente, eso no es verdad, eso no, o sea, eso es imposible, porque cada uno piensa de los demás como piensa de sí mismo. Entonces yo no puedo evitar eso. Pero por ejemplo lo hablo a nivel de trabajo, a nivel de la iglesia y a nivel de la familia. Si alguien está diciendo algo que no es verdad, digamos, me corresponde ir a decirle a esa persona, eso que estás diciendo no es verdad, eso no es cierto, estás equivocado, estás equivocada, yo no hice eso, yo no dije eso, eso no pasó. O sea, derribar el argumento falso, porque ese argumento falso se va a convertir después en una pared que va a dividir. Hay familias que están divididas por un disgusto, por un mal comentario, por un chisme, por una mala interpretación. Y eso nunca se habló ni nunca se solucionó. Se quedó esa ofensa, esa amargura ahí en ambas partes. Y se acabó la relación. Puede ser de la misma familia. Hermanos están divididos, hermanas, padres, familiares. ¿Por qué? Porque nunca hubo un diálogo directo, así como se dice a calzón quitado, que uno dice, esto es lo que pasó. Entonces derribar. ¿Por qué? Porque sobre nosotros levantan muchas cosas falsas. ¿Y quién levanta esas cosas falsas? La gente que está enferma y que tiene de alguna manera como algo contra uno, y como tienen algo en contra de uno, de alguna manera quieren como reflejar esa molestia, ese desazón, esa amargura, esa ofensa que tienen contra uno, declarando cosas o diciendo cosas o contando versiones que nunca pasaron. Nos corresponde a nosotros sí limpiar nuestro buen nombre. Entonces uno va y le pregunta a esa persona, y yo lo hago, yo soy así, tú estás diciendo esto de mí, ahí enfrente de la persona,
O sea, pongo el careo, como se dice, a ver, vamos a confrontar esto aquí, a mí no me da miedo. Tú estás diciendo eso de mí, ¿eso es verdad? Tú dijiste eso de mí, eso es verdad. Y la otra persona ya no sabe qué hacer, si mentir, si hundirse sola, si declarar que mintió, o quedarse como un cínico, una cínica diciendo que, ay, yo no dije eso. Pero ahí se confronta la verdad. Entonces se derriba la mentira y se derriba todo lo que se ha levantado en contra de uno, porque mire cuántas cosas no le levantan a uno, enfermedades que uno no tiene, tratamientos que uno no tiene con médicos o con problemas de la salud, o cosas que uno nunca hizo y dicen que las hizo, o cosas que uno nunca dijo pero la gente dice que las dijo. Entonces nos meten en problemas. ¿Por qué? Porque uno se queda callado y no confronta. Entonces, para uno derribar al chismoso y a la persona malintencionada, ¿qué hay que hacer? Confrontarla de frente. Porque si no, eso que dijo esa persona se le convierte a uno en una ofensa, y esa ofensa se va a volver una raíz, y esa raíz va a hacer que nazca otra y otra, que se llaman las raíces de amarguras. Es decir, diferentes ofensas pequeñas, grandes o medianas o gigantes que nunca se solucionaron. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer ha sido traicionada, o un hombre, si el hombre o la mujer siente que no es capaz de superar esa traición, no debe intentar reconciliarse con esa persona, porque va a venir después una constante, que va a ser la crítica y el juzgamiento de lo que hizo. Entonces, como uno no tiene esa capacidad de lidiar con eso, ¿uno qué hace? Perdona, uno por el bienestar de uno, no perdona porque yo se lo merezca, uno perdona porque uno no se quiere enfermar. Entonces uno perdona y uno deja que las personas sigan su camino y uno sigue el de uno, pero uno sin amargura, ¿sí? Porque hay personas que dicen, no, es que ella está diciendo eso porque está amargada, no, es que está herida, no, es porque es que le falta sanidad. A ver, cuando una persona está herida y le falta sanidad y está amargada, eso es muy evidente, porque la persona que está herida busca a la persona que la hirió para herirla también. Cuando la persona está amargada, va y amarga a otros con su amargura. Cuando la persona está ofendida, va y busca la venganza contra el que la ofendió. Entonces, cuando ustedes vean que una persona hace esos movimientos de venganza, de herir a quien la hirió, de constantemente estar como en esa polémica, es porque esa persona realmente no ha perdonado. Cuando uno realmente se sana, perdona, uno mismo se perdona. Yo me he perdonado, perdoné mis faltos, mis errores, y perdoné todas esas equivocaciones que son muy humanas, porque yo soy humana, yo no soy un ángel en el cielo, no, yo soy humana. Hice mis catarsis, hice mis tratamientos de restauración, hice mentoría, que ustedes ya saben, hasta el día de hoy. Yo tengo mis mentoras y mis mentores, pero ya no están tan encima de mí como antes, sino que ya saben que yo ya salí, ya me ven que estoy al otro lado. Yo hice todos esos procesos. Entonces, ¿cómo sé que yo estoy sana de eso? Porque me alejé de esas personas, porque no las volví ni a buscar, ni a mencionar, ni a tratar de estar cerquita para ver qué hacen y cómo están, si se volvieron más feas, más viejas, más viejos. No, a mí no me importa, porque yo pasé al otro lado. Como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Los pasó del Mar Rojo al otro lado. ¿Para qué? Para que Egipto no volviera a pasar al lado de ellos, ni ellos al lado de Egipto. Puso el mar entre egipcios y pueblo de Israel. Cuando Dios nos pasa al otro lado, es que ya hay una brecha tan grande que impide que uno pueda volver y regresar de donde salió.
o que la gente que se fue de la vida de uno regrese a la vida de uno. Dios hace esa brecha, como un abismo. Entonces, cuando una persona le pregunta a uno, ay, pero tal persona, tal, ya a uno no le importa, ya eso no le duele, porque ya uno sabe que uno ya pasó ese proceso. Pero cuando una persona todavía está amargada, ¿cómo lo sabes? Porque siempre te está recordando lo mismo de siempre. Su conversación gira en torno a lo mismo. Yo conozco a esas personas. Cuando me he reunido con esas personas después de un tiempo, siempre me dicen lo mismo. Es que usted dijo, es que usted hizo, es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron, es que aquella dijo, es que aquel dijo. Esa falta de personalidad, porque no tiene criterio y argumento propio, sino que se dejó guiar por todo lo que otros dijeran. Entonces, cuando la persona vuelve después de tiempos de que no nos vemos y vuelve y me dice lo mismo, yo digo, está amargada. No ha podido, y sobre todo cuando es una persona egocéntrica, narcisista y orgullosa. Egocéntrica que su mundo es su propio ombligo, ella misma, él mismo girando alrededor de sí misma. Egocéntrica. Orgullosa es que no acepta que se equivoca, ni pide perdón. Y narcisista es una persona que se enferma psiquiátricamente. Entonces, cuando yo veo a esas personas que comienzan a darle vueltas y vueltas a lo mismo, y es que tú hiciste, y es que a mí me contaron, y es que a mí me dijeron, y es que usted, es que, o sea, y yo digo, y no tenemos ya nada. Y ya esa historia es muy vieja y muy pasada, pero la volvés a traer a la mesa. Me querés hacer sentir mal, me querés volver a amargar mi existencia y mi vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alejarse de esas personas para siempre. Y por eso Dios puso al pueblo de Israel al otro lado del Mar Rojo. ¿Quién puede pasar un mar con un equipaje y con de todo? No podían volver, ni Egipto podía volver a ellos. Se separaron para siempre. Porque hay gente que el enemigo la envía para amargarnos nuestra existencia, nuestra vida. Y por eso es que cuando te ven feliz, te ven radiante, te ven sana, te ven que tú te recuperaste, que renaciste de nuevo, a los que no lo han podido hacer, eso es una gran ofensa para ellos, que te vean a ti bien. Y se cuestionan y se preguntan, ¿por qué no pudimos destruir a esa mujer? ¿Por qué todo lo que le hicimos y todo lo que hemos hecho de todas las formas posibles, hemos hecho de todo un poco? Porque ustedes saben que el diablo es experto en las estrategias. Y él hace una cosa, hace la otra, levanta una cosa, levanta la otra. Hágase de cuenta que es como moviendo piezas de un ajedrez. Hace por aquí, hace por allá, mueve aquí, pone a esta, pone a aquel, y hace, y hace, y hace. Y nada. Como le hacían a Jesús, él seguía impoluto, sin mancha y sin arruga. El enemigo nunca pudo contra Jesús, ni puede contra nosotros. Entonces, cuando la gente ve eso, dice, más rabia les da, más piedra, como se dice. Y dicen, no pudimos. Pero ellos siguen intentando y nunca van a poder. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza no está en las personas, nuestra fortaleza está en el Eterno. Mi fortaleza está en el Eterno. La Biblia dice que no es con ejército, que no es con espada, que no es en tus fuerzas. Porque dice que el ejército y la espada y la victoria es de Dios. Yo tengo eso clarísimo. Entonces, a mí se me puede parar el mismísimo demonio enfrente mío, o los mensajeros del diablo y lo que sea, yo no les tengo miedo. Yo no me amedranto frente a ellos, ni a ellas, ni a nada, porque yo sé que todo eso es, hágase de cuenta que es como humo, que solamente Dios con un soplo los acaba. Entonces, no dejar que la ofensa se convierta en una raíz y que la raíz se convierta en una amargura y que la amargura se convierta en una enfermedad, que esa es la famosa enfermedad de cáncer, que es cuando esa amargura, esa falta de perdón, ese orgullo que te impide pedir perdón, ese orgullo que te impide doblegarte ante Dios, ese orgullo porque te equivocaste y no lo reconoces, ese orgullo porque tú piensas que nadie te puede sobrepasar, que nadie está por encima de ti, que tú eres el único. Eso es lo que te lleva al cáncer. Ese orgullo.
que se convierte, realmente la persona que es orgullosa es una persona que está engañada. Y cuando una persona, digamos una persona es muy orgullosa, la ofende otra persona y la persona se llena de tanto orgullo, de tanta ofensa, de tanta rabia, de tanto que empieza a maquinar, cómo le va a hacer la vida destructiva a la otra. Le comienza a maquinar. Esa me ofendió, pero no la voy a confrontar de frente. La voy a destruir utilizando otras cosas y a otras personas. Esas personas yo las conozco, son muy peligrosas. No se vengan ellas, mandan a otros, a otras que hagan por él o por ella. Es lo mismo que lo que hacían los fariseos y los hipócritas. Ellos se escondían, vigilaban a Jesús, estaban por un lado, estaban por el otro, pero su foco y su objetivo era destruir a Jesús. Pero no ellos confrontar de frente a Jesús así cara a cara, face to face, sino que enviaban mensajeros que dijeran, que levantaran, que testificaran en falso, que hicieran una cosa, que hicieran la otra. Hacerle la vida a cuadros a Jesús, y Jesús pasaba por en medio de ellos y ellos ni se daban cuenta que Jesús pasó. ¿Por qué? Porque ellos estaban confundidos en sus propios errores, en sus propias mentes. Entonces, cuando nos quejamos, no avanzamos. Detenemos al pueblo de Dios también. Si tú tienes una familia y todo tu mundo es la queja, vas a detener a tu familia. Si estás en una iglesia y todo lo que hablas es quejas, cosas amargas, vas a detener la iglesia. Si tienes a una pareja y todo lo que le compartes son quejas y amarguras, vas a detener a esa persona, la vas a estancar. Si tienes hijos, también los vas a detener. Tú mismo te vas a detener, tú misma te vas a detener. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Cada vez que ellos peleaban, cada vez que ellos se quejaban, cada vez que ellos tenían algo en contra el uno del otro, porque entre ellos había muchas peleas, se detenía el campamento. ¿Para qué? Para poder arreglar ese problema. Miriam se quejó de Moisés. 7 días el campamento detenido para que ella se pudiera sanar de la lepra. Y todo lo que sea quejas, murmuraciones, inconformidad contra Dios, inconformidad contra los padres, inconformidad contra la iglesia, inconformidad contra todo lo que Dios te da, no te parece nada, detiene esa persona la bendición para ella misma y para los que están alrededor. Entonces, si yo vivo con una persona que es quejumbrosa, desagradecida y amargada, todas mis bendiciones se me van a detener. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Sacar a la persona amarga de mi vida, de mi entorno, de mi alrededor. Que eso fue lo mismo que le dijo Jesús a eso fue lo mismo que pasó con Lot y Abraham. Lot era amargo para Abraham. Lo detuvo Abraham. Lo tenía estancado. Se tuvieron que separar. Noemí cayó en un estado de amargura. Quedó enferma. Ella después se restauró. Pero yo creo que duró un tiempo para que se restaurara. Y todas esas personas que se la pasaban era quejándose y inconformes. Job, era tanto el sufrimiento que él se quejó contra Dios y él dijo, hubiera sido mejor que yo no naciera. Y la gente se lo dice a uno, la vida no tiene sentido, yo no sé para qué nací, hubiera sido mejor que yo no naciera, es mejor morirme, ojalá me muera rápido. Y yo le digo a esas personas, pídale a Dios que se lo lleve rápido, que se la lleve rápido de la tierra para que no sufra más, porque nosotros no nos podemos convertir en el balde de basura donde la gente deposita todas sus cochinadas. Entonces la queja, la amargura, el odio, la venganza, los celos, la competencia, las peleas, todo eso es porque el corazón está entenebrecido, ha caído en profunda oscuridad el corazón. Y recuerde que del corazón habla la boca.
lo que está dentro de nosotros sale por la boca, sean cosas buenas o sean cosas malas. Entonces, ¿qué concluimos de esta prédica? ¿Tú eres agua dulce o eres agua amarga? Cuando la gente se reúne contigo, ¿es para escuchar cosas buenas o solo para escuchar quejas y cosas horribles y cosas desastrosas y noticias que son negativas? ¿O tú hablas positivamente? ¿O a la gente le gusta estar contigo? ¿O al contrario, cuando tú vas a llegar a un lugar todos se van porque no te soportan? Y tienes que medir eso, porque uno está en un grupo y apenas llega cierta persona, todos se van y uno dice, ¿qué pasó? Esa persona no es de bendición, o es negativa, o es chismosa, o es mala onda, como se dice, o es mala vibra, como se dice, o es una mala persona. Algo pasa, ¿sí? Si yo estoy en mi casa tranquila y en paz y llega otra persona que viene contaminada con un montón de cosas, el ambiente de mi casa cambia y mi genio se daña y yo me comienzo a sentir como enojada, como con rabia, como con desespero, y yo digo, ¿qué me pasó? Me cambió el ambiente, me cambió mi temperamento, que estaba bien, la persona que llegó. O llegamos a un lugar y un grupo y ahí hay como una conversación que genera chismes, comentarios, críticas, risas, burlas, de todo, del prójimo, contra el prójimo, aguas amargas. Pero hay personas que son aguas dulces, que uno dice, qué rico estar con esta persona, amo hablar con esa persona, es interesante, es inteligente, es edificante, es una persona que me hace más feliz. Cada vez que hablo con esa persona aprendo más, o cada vez que hablo con esa persona siento más paz, o cada vez que estoy con esa persona me siento en un refugio seguro. Son aguas dulces. ¿Tú qué eres? ¿Agua amarga o agua dulce? Este ha sido el mensaje de hoy. Y vamos a dejar a Ezequiel Isaías, que va a orar por todos nosotros por este tema de las aguas amargas y las aguas dulces, porque ese es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Entonces le damos la bienvenida a Ezequiel, que va a orar por todos nosotros aquí en UNBJ Prédicas Directas al Corazón. Entonces vamos a orar para la gente, por esta prédica, vamos a orar por la gente que tiene problemas. Entonces, bueno, vamos allá. Padre Celestial, le doy gracias por esta prédica. Padre, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre, por toda la gente que está suscrita a este canal, a toda esta gente que ha apoyado este ministerio. Padre, te pido que ayudes a la gente que tiene problemas, que tiene dificultades en la casa, con sus hijos, con cualquier persona. Ayuda a esas personas que tienen faltas en la economía, que le están pasando mal. Ayuda a todas las personas que estén enfermas, que estén en la camilla. Padre, ayuda a todos los que han visto esta prédica, a todos los que se han suscrito a este canal. Ayúdalos y protégelos, sánalos. Y Padre, te pido que podamos seguir predicando de tu palabra. Padre, te pido que la próxima prédica sanes, le llegue a más gente, que más gente sienta tu unción, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, entonces si necesitan por una persona que oremos en específico, o sea, una persona que esté pasando por tiempos difíciles, dificultades, entonces dejen aquí abajo en los comentarios por quién quieren que oremos, y con mucho gusto yo oraré por esa persona. Entonces, bueno, chicos, yo soy Ezequiel Isaías y nos vemos en una siguiente prédica. Adiós.